Muy buenas tardes con todos. Por favor, vamos a esperar unos minutos a que todos nuestros invitados ingresen a la reunión y en un momento daremos inicio a la presentación. Muy buenas tardes con todos nuestros invitados y también quienes nos ven desde Facebook y a través del enlace de Zoom. Mi nombre es Jonathan Guilliamín y seré quien moderará en esta ocasión el presente evento. A nombre de Economics, consultora económica y del Instituto de Investigaciones de la PUSE, les damos la bienvenida a la presentación de los resultados de la edición número 10 del Oicodata. Para explicarles brevemente de qué trata el Oicodata, este es un boletín de información económica sectorial que tiene por objetivo difundir el análisis de mercados y sus resultados desde la perspectiva de la economía industrial. En esta ocasión se analizará el mercado de fútbol. Antes de ello, quisiera mencionar que contamos con la presencia de Andrea Rodríguez de Estrada, PhD en Análisis Económico por la Universidad Complutense de Madrid, ¿quién será quien presente los resultados del evento? Quiero mencionar también que Oicodata es una iniciativa vinculada con la academia y el sector público y privado. En este sentido, contamos con expertos que intervendrán la mayor parte de la estructura del evento y por ello me permito presentar a las personas invitadas y a quienes también extendemos nuestro agradecimiento por asistir el día de hoy. Primero, presentamos a Roberto Arroyo, él es gerente deportivo de Independiente del Valle, Patricio Granca, estadígrafo de Radio La Red, Paul Román, director del programa ejecutivo de la UDLA, FEB, FIFA, CIES, Mauricio Córdoba, líder deportivo de desarrollo de Fudela, Martín Sánchez, Brand Management and Digital Marketing Specialist de Nike. Dicho esto, quiero darles a conocer que después de la presentación de hoy tendremos un conversatorio en el cual pediremos la participación de las personas invitadas y también de quienes nos escuchan. Para ello les comentaremos que pueden realizar todas sus dudas y preguntas dirigidas a los panelistas o a quien presente los resultados a través del chat de Zoom o de Facebook. Sin más, cedo la palabra a Andrea Rodríguez, actual gerente general de Economics Consultora Económica y profesora en la PUSE y también en la Universidad de las Américas, quien nos presentará los principales resultados del boletín. Te escuchamos, Andrés. Gracias, John. De igual manera, extiendo el agradecimiento a Mauricio, a Patricio, a Paul, a Roberto que está por conectarse. Y bueno, lamentablemente el representante de Nike tuvo por toda la semana que ya genera la dinámica del Mundial, pues se excusó justo hoy en la mañana que lamentablemente no nos podía acompañar. Agradecerles a todos los que están conectados en Zoom y de igual manera en Facebook. Nosotros tenemos el boletín Oicodata, que ha sido una iniciativa desde el 2020 de ser el primer boletín de economía industrial del país en un vínculo privado académico. Nosotros como Economics, consultora económica y de igual manera junto al Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la PUSE, hemos estudiado algunas industrias, digamos, tradicionales. Este es el primero en el cual nos estamos saliendo un poco de foco a la parte de la industria del fútbol, dada la coyuntura de inicio del Mundial. Y creo que llama mucho la atención, porque creo que estamos hablando mucho de temas deportivos, temas estructurales de lo que genera el Mundial, pero no hemos visto el impacto que puede generar este evento deportivo en un mes.
sabiendo en este caso que va a ser en Qatar 2022. En ese sentido, damos la bienvenida a todos, como bien mencionaba Jonathan, luego de exponer este boletín que va a estar disponible luego en las redes sociales de Economics y de la Facultad de Economía, pues tendremos un conversatorio con los expertos que están aquí dentro de cada línea, digamos así, de medios de comunicación, temas de desarrollo, temas de gestión deportiva, y más adelante esperemos que se conecte Roberto porque parece que está teniendo un problema igual en la parte de la inversión como tal que generan los jugadores. Comenzando con el boletín, efectivamente la idea de este boletín ha sido poder mapear desde un tema muy macro, tomando información de varias fuentes de información, cómo se construye o cómo se puede generar un pequeño análisis de lo que genera, de lo que ha generado y lo que genera el Mundial en este 2022. Hemos hecho una revisión de los últimos 20 años más o menos, desde Corea-Japón hasta Qatar 2022, de algún tipo de información que ya más adelante lo vamos a conocer. Comenzando, creo que hemos tenido algunas entrevistas en esta semana y una de las cosas que más llama la atención tomando información oficial de fuentes internacionales es lo que ha tenido que invertir Qatar para la generación del Mundial que empieza este domingo. Luego al final tomaremos, y eso anticipo a nuestros participantes, luego al final daremos quién queda campeón, ¿no? Así que irán pensando quién, si hacemos como Moisés Caicedo o si nos lanzamos con el corazón de que quede campeón uno de los mejores jugadores del mundo. Pero bueno, comenzando como les mencionaba, la inversión es estratosférica. La información oficial es que es 15 veces más lo generado en Brasil, siendo Brasil el que había roto el esquema de la inversión para generar. Una de las cosas que hemos investigado es que, claro, para Qatar lamentablemente no había los escenarios completos para la construcción para poder ejecutar y más bien tocó generar desde cero, en este caso hasta estadios que se denominan hasta reciclables, por el hecho de que luego van a ser espacios turísticos. Tenemos a Mauricio Córdoba, que luego en las preguntas estará, él ya está allá. Es más, ya nos comentará cómo está la situación de Qatar. Y agradezco, Mauricio, públicamente la aceptación por el cambio de hora. ¿Ah? Desde el otro lado, solamente son 10 mil millones de dólares lo que se ha invertido en construcciones de estadio. Al hablar de miles de millones de dólares, puede la gente enterarse de que son cifras estratosféricas. Más adelante vamos a comparar lo que podrían ingresar las arcas de los países receptores del Mundial frente a lo que nosotros estamos preocupados desde varios años, como el déficit fiscal, por ejemplo. Qatar en temas de inversión está haciendo algo histórico, no antes visto en casi el centenario de mundiales, y como nos damos cuenta, comparando los resultados con los anteriores, ni siquiera llega a una dimensión como lo tuvimos en Brasil 2014. Si vamos más adelante, analizando el PIB, para la gente que tiene relación con economía, capaz nos entienden directamente, pero a los que no, me permito explicarlo. El PIB se compone de varios componentes. Uno de ellos, pues al final es el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la inversión extranjera directa, las exportaciones, las importaciones. Y claro, al momento de pensar todos lo que genera un mundial, lo que esperaría es que en ese año en específico, dentro del país receptor, el impacto sería mucho más grande que los años que puede ser el anterior o el posterior. Y analizando lo que ha pasado desde el 2002 hasta el 2022, en este caso vemos que en Corea y Japón el efecto es minúsculo, 1.4 de crecimiento del 2002 con respecto al 2001. Alemania termina siendo el segundo país que mayor crecimiento, pero tampoco es una cifra estratosférica. Ojo, pensando en que el consumo de los hogares por un mes pues se estratifica mucho más que en un año que no se tiene, porque ¿cuántos turistas van al tema de hotelería, al tema de consumo de restaurantes, de bares, de consumo de vestimentas y otras actividades que están relacionadas directa o indirectamente con el mundial en el país receptor? El crecimiento de Alemania fue del 3.8%, Sudáfrica tiene un 3% y comienza una de las críticas más grandes y más publicadas a nivel académico también de qué pasó con Brasil. Siendo Brasil la pentacampeona del mundo, donde todos los europeos y norteamericanos querían ir por lo que se genera como fiesta, apenas tuvo un crecimiento del 0.5%. Claro, no todo va a ser explicado por el Mundial, pero todos los problemas políticos y sociales que tuvo y que sigue teniendo Brasil han impedido que sea un impulso en su crecimiento económico. Rusia apenas un 2.8% y claro, Qatar en este caso lideraría por toda la inversión generada para la construcción
que en este año que a la final comenzaron a ejecutarse los últimos proyectos, tendría un crecimiento del 5%. Ya veremos realmente el año siguiente con información oficial cuál fue de manera efectiva el impacto que genera este mundial, dado que es un año también atípico. Como la gente de fútbol sabe, la gente no tradicional en el fútbol probablemente pierde ahorita el sentido de que de los mundiales era en junio. Y claro, es inicio de verano para Norteamérica, para Europa. Y ahora, en cambio, estamos hablando de que el mundial es en noviembre, diciembre, cuando estás finalizando el año para temas empresariales. Y en cambio, en temas de temporalidad, para Estados Unidos y para Europa están entrando ya a la parte de invierno. ¿Puede ser eso un incentivo? Puede ser. Más adelante yo toparé el tema deportivo. Puede ser que genere mejor una parte de rendimiento deportivo a la mitad de la temporada de las grandes ligas, porque a diferencia de junio estamos en la finalización de la liga, cuando ya el cuerpo también necesita un descanso. Siguiendo con la parte económica, como les mencionaba, aquí llama muchísimo la atención. Es algo que nos deja pensando de cuánto es lo que se espera generar de ingresos derivados a nivel general del mundial y cuántos específicamente generan los derechos de medios de comunicación, agrupando todos dentro del mismo. Apenas, y digo apenas con una ironía muy grande, se esperaría que los medios de comunicación generen en Qatar 6.000 millones de dólares. Y aquí así el tema. Un dato coyuntural, dadas las 2 últimas semanas, en la cual se mencionaba que el déficit fiscal que se espera en el 2023 para el Ecuador es de 2.700 millones de dólares. Claro, comparado con lo que hemos tenido acá, eran 3.000 millones. Se prevé un tema de ahorro dentro del déficit, pero estamos hablando de que aquí están 2 veces el déficit. O sea, solamente en un mes lo que generan los medios de comunicación podría estar cubriendo el déficit fiscal del ecuatoriano y más bien teniendo un superávit de 3.000 millones de dólares para otros temas de inversiones sociales, de educación y demás. Pero si eso comparamos con el resto, lo que se está generando en Qatar no va a marcar un precedente, más bien está dejando algo que no creo que otra economía pueda a surgir. Se sabe que en el siguiente mundial va a ser Canadá, Estados Unidos y México, pero evidentemente estos números serán muy similares a los de Brasil o hasta los de Rusia, pero si se puede observar, son cantidades que lamentablemente son estratosféricas, dada la propia economía y también el poder económico que tiene este país. Con respecto a la información del número de empleos, que también se había visto que el empleo es un tema que puede estar relacionado a la actividad económica. En Brasil es el país que más números de empleos, que en este caso hay que decirlo, dentro de las publicaciones que se ha hecho evaluando el impacto de Brasil, es que han sido empleos temporales e informales. Y esto lamentablemente no genera el impacto positivo de algo mucho más transitorio o más perenne dentro del mismo. ¿Cuántos negocios, cuántos empleos se generarán en esto, dado los ingresos y la inversión que se toma? Pues hay una incógnita que será respondida el siguiente año con información oficial, porque efectivamente se esperaría que se dinamice también desde el punto de vista del mercado laboral. Yendo un poquito más adelante, hemos hecho un cálculo literal con autoría nuestra de cuánto se espera solamente en la recaudación por la venta de entradas. Actualmente se conoce la venta ya total de las entradas, pero ¿en qué fases donde más ingresos se tiene? Primero, el dato total es que solamente en entradas generas 2.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los estadios? En este caso, el cálculo que generamos fue una proyección de la capacidad total, teniendo en cuenta las categorías de las entradas, y hemos estimado justamente en función del número de partidos que se juega en cada estadio, y vemos que el estadio Lusail es el que solamente en ese estadio se recaudaría cerca de 776 millones. En la fase de grupos son 971 millones, y la final genera cerca de 270 millones de dólares, solamente en temas de entradas. Aquí pongo sobre la mesa preguntas que pueden surgir referente a cuánto costará ser patrocinador del Mundial, sabiendo que se tiene una completitud desde el punto de vista de los aficionados y que están dispuestos a pagar. Ojo, si comparamos en el precio de las entradas con los anteriores mundiales, vemos que existe un incremento en el precio de entrada como tal. Y eso en este país, como lo estamos revisando, existe una dimensión de ingresos que es de igual manera no comparable con los anteriores mundiales. Bajando ya la parte macro al tema de competencia de marcas,
Yo haría una pregunta a todas las personas que nos observan sobre cuáles son los cambios de marcas que tienen las empresas, en este caso las federaciones, con la vestimenta de sus selecciones. Y claro, si podríamos hacer un recuento desde el 98 hasta acá, Brasil, por ejemplo, no ha cambiado de ser Nike, pero lo que podemos observar dentro de la diapositiva es que es una lucha año a año entre Nike y Adidas de poder comprar a los equipos para poder ser justamente los auspiciantes oficiales para los mundiales. Pero esta inversión no es para el mundial, sino son 4 años antes. Por tanto, es una decisión intertemporal de las empresas jugársela para poder tener, en este caso, la garantía de ser el auspiciante de esa selección cuando todo el mundo va a ser visto. Yo aquí pongo igual a una otra duda sobre el análisis del impacto que generará este mundial. Antes no teníamos tantas plataformas digitales para poder revisar las personas o tener cuantificadas las personas que pueden ver el mundial. Ahora, ¿cuántas personas tienen mayor acceso? Claro, sabiendo esto, ¿cuánto vale el auspicio de esa final o de esa selección que va a levantar la Copa del Mundo? Y también me pongo, la gente de Marathon lamentablemente no pudo porque también está allá en Qatar y habíamos hablado con ellos sobre la estrategia de expansión que está teniendo esta empresa. Actualmente solo Marathon está en el mundial, pero al día de hoy ya lleva el 40% de las marcas sudamericanas. ¿Qué pasaría en el caso en el siguiente mundial? Bueno, Bolivia no sé, los peruanos o los paraguayos tendrían posibilidad, pero claro, si es que clasifica Ecuador, Perú y Paraguay para el siguiente, sabiendo que tenemos 6 cupos, muy probablemente la marca Marathon ya no va a ser solamente una trascendencia sudamericana, sino a nivel mundial. Y esto es una guerra que, como lo vemos, desde el 2002 al 2022, no tienes un patrón de estabilidad de cuál es el líder de los mundiales, sino más bien en función de las selecciones vemos la fluctuación de entre Nike y Adidas, la ganancia de selecciones para poder representar en el mundial. Llegando al tema de valoración, porque a la final también es un tema estratégico de las empresas saber a quién poder auspiciar dentro de las selecciones de todo el mundo. Hemos tomado la información de Transfer Market para poder hacer un ranking, de poder primero mapear cuáles son las 5 selecciones con mayor valoración dentro del mercado deportivo de compra y venta de pases. Lamentablemente para nosotros en Ecuador, somos el puesto 24 de las 32 selecciones. No somos ni tampoco las menos valoradas ni las más valoradas. Ya vamos a ver más adelante la evolución de esta información histórica para el Ecuador en este 2022. Pero la guerra de Nike y Adidas que mencionábamos atrás, vemos que dentro del top 5, 4 de las 5 son Nike. Y en este caso tiene una preponderancia de que haciendo una posible predicción, vamos a ver más adelante cuál sería el país que por medio de tener los jugadores más valiosos podría llegar a la final y ser campeón de esto. Menciono el tema del mercado de compra y venta de pases, de los futbolistas en este caso, porque es un identificador que en este caso también es económico, de poder saber cuánto tiene de valor ese jugador a octubre de 2022. Y en esa línea, teniendo un mapeo, un ejercicio es muy simple de poder saber cómo es la conformación de los grupos dentro de este mundial y de quiénes ganarían en función de la valoración que se tiene de cada selección, podemos mostrar el siguiente resultado. Lamentablemente Ecuador no clasificaría a etapa de grupos porque no somos entre los 4 el más valorado. En el orden en el que está, efectivamente es Países Bajos o Holanda, Senegal, Ecuador y Qatar. Pero haciendo una pequeña como predicción, jugando la famosa polla mundialista dentro de lo que ya está cursando por todos los ámbitos para poder apostar quién es el campeón. En este caso me permite indicar qué pasaría con respecto a los 4, a los 5, al top 5 que teníamos antes y a los 4 que jugarían la semifinal. Veíamos que estaba, si regreso una para podernos acordar todos, Inglaterra, Francia, Brasil, Alemania y Portugal, pero a la semifinal apenas llega en este caso Argentina y Brasil, Portugal e Inglaterra, dejando de lado a Alemania y a Francia. Y vemos que esta predicción posible puede ser en el ámbito deportivo muy semejante, aunque sabemos que son números, pero la probabilidad que puedes llegar a estimar en este caso de un ganador de una Copa del Mundo, dada la valoración que tienen los jugadores, puede ser algo con un margen de error bastante aceptable, podría decirse. No hemos hecho el ejercicio probabilístico, sin embargo,
en este caso tendríamos una primera predicción desde el punto de vista de valoración. Como les mencionaba, si comparamos, ya comenzamos a ver el valor de Ecuador. Tenemos 126 millones de dólares, una cifra no comparable con lo que teníamos en el 2002, pero muy por lejos de lo que la selección campeón, en este caso siendo Inglaterra, tiene como puntuación. Son 1.290 millones de dólares versus los 126 millones de euros, perdón, en comparación. Y como les comentaba, Ecuador se queda en tercer lugar, esperando que, lamentablemente para nosotros, Mané y Mendy son dos de los jugadores más caros que tiene Senegal, que sobrepasa la media de lo que se tiene a nivel Ecuador. Entrando en la parte económica, nosotros, muchos de los economistas, conocemos lo que significa el World Economic Forum y el índice de competitividad, y hemos generado una estimación del mundial competitivo. Y claro, dentro del mundial del mundial competitivo tenemos los 12 pilares, los famosos 12 pilares del índice de competitividad, por lo que primero, ¿cuál sería el ganador? Claro, esto parece muy alejado de la realidad deportiva, pensar que Estados Unidos puede llegar a la final del mundial. Pueden haber sorpresas, pero creemos la mayoría de que no sería dentro de los 4 semifinalistas. Pero en este caso, hablando de competitividad, hablando de indicadores de competitividad económica, Estados Unidos sería el campeón. Y en esta predicción lo más importante va a ser justamente el análisis de las brechas que tiene Ecuador en comparación con Estados Unidos. Apenas en uno de los pilares, que en este caso sería el de salud, nosotros somos mejores que Estados Unidos, y me dirán, oye, pero ¿qué estás midiendo? ¿Qué se está midiendo por medio de esta fuente de información para poder mostrar este resultado? Pues en este caso, efectivamente, y tenemos otro estudio de Best and Worst publicado por Bloomberg en el 2014, de que la atención, el servicio como tal, agrupa varios factores. En este caso, como les digo, ni Estados Unidos, porque más adelante vamos a ver lo que genera Holanda, por ejemplo, ni Estados Unidos está sobre los primeros países en ámbito de salud, considerado como uno de los principales. Los otros colores verdes que tendríamos como algo positivo o no tan grande la brecha es en infraestructura, por ejemplo, vial, y esta es información tomada al 2019, previo a la pandemia. El otro valor, el otro pilar, que en este caso son las habilidades. Por más que sean unas brechas que ya son en este caso positivas, pues lamentablemente son, digamos, los 3 factores buenos que podríamos nosotros denominar dentro de la comparación con Estados Unidos. Pero, por el contrario, si analizamos los puntos negativos o los puntos que estamos más alejados o tenemos una brecha más grande con Estados Unidos, es en el tamaño de mercado, evidentemente por el tamaño de país que nosotros somos. El tamaño de mercado es lo más, bueno, conjunto con la capacidad de innovación, son los 2 pilares dentro del índice de competitividad que más brechas generamos, y luego el dinamismo de negocios. En esto queda resaltado de que nosotros, a nivel de competitividad externa o interna, de igual manera, nos queda largo camino para poder trabajar para más o menos asemejarse en comparación con el resto de países. Como les mencionaba, si hacemos la comparación con los países en etapa de grupos, analizando la parte de salud, que era el punto a favor en Ecuador, comparado con Holanda es 94.27%. Acordémonos que el valor de Estados Unidos era 82. Por tanto, nosotros estamos ahí, se podría decir, junto con Qatar, en la dimensión de salud. No tenemos ningún tipo de brecha, en este caso, bueno, no son brechas, sino más bien las puntuaciones como tal. Y llama la atención, por ejemplo, analizar la parte del mercado laboral o el pilar del sistema financiero. Analizando el mercado laboral, vemos que Ecuador, en este caso, es el que peor mercado laboral tiene en la etapa de grupos, en comparación con Holanda, Qatar y con Senegal. Y analizando el sistema financiero, lo que se puede observar es que de igual manera, entre Senegal y Estados Unidos tendrían la menor puntuación en comparación con Qatar y Holanda. Razones por las cuales me permito dejar el último mensaje analizando el componente de estabilidad macroeconómica, en el cual Holanda pues tiene un 100% en este caso de su valoración, y nosotros estamos muy semejantes de economías como Senegal. ¿Qué nos deja este pequeño análisis de competitividad? De que nosotros como Ecuador, en temas económicos, lamentablemente no estamos en comparación con países de primer mundo, y más bien nos damos cuenta que estamos muy relacionados, en este caso, con una similitud cercana a un país como Senegal. Yendo un poco más adelante, entramos ya a la parte de Ecuador.
Como ya vimos el primer resultado macro, la valoración de Ecuador actualmente es de 126 millones. ¿Quiénes son los jugadores que tienen mayor valoración a la fecha? Ojo, que esto va a cambiar seguro luego del Mundial, pero vemos que Caicedo, Hincapié y Estupiñán, solamente entre los tres, si sumamos, estamos hablando cerca de 60 millones de los 126. Entre los tres estaría dividiendo la diferencia del resto de jugadores y vemos que efectivamente la defensa abarca 60 millones de esos 126. ¿Cuánto valía la selección ecuatoriana en el 2006? Vemos que apenas era 22 millones de dólares. En el 2014 ya aparece una cifra de 70 millones, teniendo en su cúspide, acordémonos del famoso Antonio Valencia. Pero es muy grato el salto cualitativo que tenemos nosotros en este mundial, viendo que ya tenemos valoraciones de al menos 3 futbolistas que abarcan lo que costaba y lo que cuesta actualmente Hincapié, Pervis y Caicedo, está prácticamente lo que costaba toda la selección ecuatoriana en el 2018. La evolución o el salto cualitativo a nivel de la valoración de nuestros futbolistas efectivamente es en la defensa, seguido del mediocampo. Y aquí comenzamos a hablar ya también un poco de fútbol. La delantera no es la más valorada, ni tampoco los porteros. Y no vemos que la tendencia de esta valoración sea justamente al alza. Probablemente esperamos que jugadores como Campana o ahora el Kevin Rodríguez pues genere hacia el futuro el tema de valoración mucho más alta en la parte delantera. Yendo cerrando el ciclo de la industria del fútbol, aterrizamos a hacer una pregunta a todas las personas que nos ven. ¿Cuáles serán las industrias que están relacionadas a justamente la generación de fútbol en el Mundial? Hemos tomado 3 de ellas para poder lanzar una primera hipótesis sobre, ¿se genera mayor ventas locales en el Ecuador dado que existe un Mundial? En este caso, como no se tiene información de Qatar porque estamos recién empezando, hemos tomado un periodo comparable del 2014-2018 y 2022 de enero a junio. Sabiendo que los mundiales es mayo-junio, pues hemos visto el impacto que ha tenido a nivel local un efecto hacia afuera. Y tenemos 2 resultados relacionados a la venta de restaurantes y venta de cevicherías y o picanterías y o cafeterías. Porque hemos lanzado, como les mencionaba, esta hipótesis referente la gente sale a ver el fútbol, puede tener un incentivo de gastar más, pues en este caso nos damos cuenta que tanto en este periodo 2014 como 2018, el crecimiento de ventas en junio es de un 24% con respecto a mayo de cada año. Efectivamente hay un incremento de las ventas a nivel país y en este caso, claro, en junio en específico en este no sería representado por el Mundial, pero tenemos ya un incremento de ventas de un 60% en junio. Este resultado lo actualizaremos una vez que tengamos la información oficial en febrero, teniendo los 2 meses cerrados de noviembre y diciembre para Ecuador y efectivamente demostrar que las ventas en este tipo de restaurantes de comida rápida pues tiene un efecto positivo dado el mundial. ¿Qué pasa con las cevicherías? Vemos que sorprendentemente no va a responder todo el mundial, pero existe un crecimiento moderado del 6%, pero en Rusia llegamos a un 23% de crecimiento en ventas. De igual manera, esta cifra de junio de Qatar no se respondería, pero actualizaremos la información cuando tengamos la información ya oficial por parte del Servicio de Rentas Internas. Y esto, en cambio, sí deja una duda muy fuerte con respecto a las ventas que puede generar la compra de televisores, por ejemplo, que es uno de los productos que más en este caso está promocionándose por parte de las empresas de comercialización de electrodomésticos, en el cual yo aquí votaría una hipótesis un poco más general. En el 2014, el incremento en ventas fue del 32%, Ecuador estando en el Mundial. En el 2018 no estuvimos y no tuvo un efecto, tiene un crecimiento de un 20%, pero no un efecto como del 30%. ¿Qué pasará en este en el cual creo que todos estamos ya metidos en la línea de poder jugar el Mundial en este diciembre que tenemos un salario adicional que es el 14º, diciembre sabiendo que es el tema de Navidad y adicionalmente de que tenemos una ilusión muy, muy grande a nivel deportivo de esta generación de guaguas que a la final nos han demostrado que más allá del nombre y de la valoración, han clasificado al Mundial. Cierro con 3 ideas finales para poder entrar al conversatorio y en este caso,
Muy puntual. Como mencionaba, el tema de competitividad a nivel económico, nosotros no nos comparamos a nivel de las grandes economías y solamente Brasil entraría, no en la parte deportiva, sino en la comparación con las grandes potencias. Tenemos una cifra histórica de la valoración de la selección ecuatoriana de fútbol al llegar a 126 millones en comparación con los otros mundiales. Y claro, la duda es cuánto va a ser en el siguiente mundial, porque estos jóvenes de 19, 20, 22 años, 24 años en media en comparación del resto de países, es su primer mundial y esto va a generar un salto cualitativo y que ya existe en estos momentos. Entonces, muy probablemente en el siguiente mundial tendremos una valoración muy similar a la de acá, muy superior, esperamos, pero ya no a los últimos 20 años que hemos mostrado. Y finalmente, de que existe una posible hipótesis de que se incrementan las ventas y que eso puede beneficiar a la economía nacional. Porque claro, nosotros vemos en los grupos de WhatsApp que en dónde vamos a ver el fútbol el domingo, siendo un día familiar. Muchos buscarán el hogar, pero otros en cambio están buscando ya lugares para poder pasar con la familia o con los amigos. Y esos son eventos que antes, sin tener el mundial, pues evidentemente no se tenían como efecto y que ahora, sabiendo que comienzan fiestas y para Quito al menos, Mundial, fiestas de Quito y Navidad, muy probablemente tenga un efecto positivo en las ventas, no solamente de estas industrias, sino también de otras, como por ejemplo el tema textil, el tema logístico, el tema hotelero o el tema, como menciono, de deportivo y de entretenimiento. Con eso cerramos la presentación del boletín, que como les mencioné en su inicio, tendremos efectivamente la disponibilidad de descarga de este boletín o cualquier cosa a gerencia@economics.com.es para hacerles llegar de manera inmediata. Pero en este caso, más bien doy la pausa a Jonathan para que nos ayude moderando el conversatorio y recibiendo justamente las dudas o preguntas por parte de las personas que nos han mandado antes las preguntas y de igual manera las que se han generado en este evento. Muchísimas gracias, Andrés, y también notamos tu gran interés por el Mundial. Eh, Ahora, e igual agradecerle otra vez a Patricio Granja por asistir a este conversatorio. Una de las preguntas que más surgieron en la realización de esta investigación es cómo la estadística entra en el fútbol y cómo también esta se podría usar en el mundial y también qué ejemplos podrías ayudarnos o nos podrías brindar. A ver, me parece que hay varios temas y los voy a relacionar a la presentación que Andrés la acaba de poner en circulación. Antes del 2001, y hablo como región y país, acá no se creía en el tema de estadística, ¿ok? Esto del tema de estadística se lo veía, hablo directamente al fútbol. Evidentemente en economía manejábamos, así sea, sangre y manualmente y no con programas, números y tratábamos de tener previsiones, pero a nivel de fútbol esto no existía. ¿Qué cambió mágicamente con Ecuador en una Copa del Mundo? Que finalmente quisimos compararnos con los rivales. Yo recuerdo que en la radio el primer programa que se hizo con estadística pura y dura fue una comparación con Croacia, que iba a ser uno de nuestros rivales en la Copa del Mundo. ¿Por qué Croacia? Primero porque su historia era mucho más cortita, más allá de aquel pasaje previo a la Segunda Guerra Mundial que tenían independencia, pero era más corta y fue mucho más simple levantar estadística y poder mostrarla. Y esa necesidad de comparación es la que te lleva, evidentemente, a buscar otro tipo de información y más allá del dato, querer compararnos y medir cosas, que es lo que en la estadística finalmente se hace. ¿Qué es lo que hemos visto como ejemplos, ya concretamente aterrizando en tu pregunta? Varios de estos temas. La utilización de lo que Andrés mostró de Transfer Market es una de ellas. Después podemos estar de acuerdo o no, ¿verdad? Y respondiendo incluso lo uno y mezclando lo otro a una de las preguntas que estaban colocadas acá, ¿a qué se debe una valoración de 126? ¿Por qué se elevó y no? Porque hay un sinnúmero de temas que a lo largo de nuestra clasificación mundialista y de estos años han ido variando. En el 2002 clasificamos con básicamente dos jugadores en el extranjero, dos, Alex Aguinaga y Agustín Delgado, dos, ¿verdad? Fútbol mexicano. Europa, ni lo tengas en cuenta. Después del salto a esos 70 millones, que fue lo que presentó Andrés, con la época de lo que sucedía en valoración con Antonio Valencia, es porque teníamos uno, ¿sí? En el más alto nivel en una de las 5 grandes ligas del mundo. Entonces, esta valoración, este cambio, el por qué hoy nos ven con otra cara, es porque tenemos dos factores que van combinados. Primero,
Uno que es fundamental, que es cantidad. Esto es como en absolutamente todo, ¿no? Las leyes de ventas, leyes de mercado, leyes de todo. Si yo tengo más cantidad, ¿sí? Es evidente que en esa mayor cantidad tengo una posibilidad o probabilidad mayor de tener más de algo, ¿sí? Principio básico, ¿no es cierto? Y esto es lo que ocurre. Porque en Brasil, con 200 millones de habitantes, hay una posibilidad mayor de encontrar un Neymar que en Ecuador con 18, hoy 18. En el 2002, ergo 10, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esto también funciona. La estadística asimismo funciona también en todos estos aspectos futbolísticos, financieros, económicos, que además tienen que mezclarse, necesariamente tienen que mezclarse. Cuando uno mira los dos cuadros que estuvieron como terceros o cuartos que nos presentó Andrés, es esa combinación. Vamos a hacer un juego, una hipótesis, decía él, de qué pasaría con las valoraciones en una tabla de una quiniela o de un pro de ahí para ver quiénes deberían ganarle a quién. Y en la otra, económicamente, cada uno de estos países, ¿cómo funcionaría en esa misma hipótesis? Por suerte, digo yo, el fútbol no se rige necesariamente por eso, pero, y ahí viene el pero, y por eso es tan importante la estadística, los números, aterrizarlos en todo esto. Los mundiales nos han demostrado, ¿sí?, que no salen los ganadores de ese pequeño grupo de estos grandes equipos mezclando varios de estas datas, ¿sí? ¿En qué sitio no se da una cuestión directamente proporcional? El cuadro de Estados Unidos. Estados Unidos no lo ha logrado. Y uno dirá entre comillas, en el fútbol masculino no lo ha logrado. En el femenino, hace rato que pateó el tacho y sacudió el mercado. Y te quedas pensando lo uno y lo otro. Y probablemente no se trata de la falta de poderío, capacidad de esto y el otro de un país, sino de las generaciones en un determinado deporte de un determinado género. También hay que ver una serie de otros factores, pero todos los números, toda la estadística te permiten ir aterrizando en esto, ¿sí? Después vamos a discutir otros temas del resto de la presentación de Andrés, que creo que ameritan varios temas, del consumo de acá, de qué industrias se van a favorecer, qué es lo que cambia. Yo solo dejo una cuestión dando vueltas alrededor para seguirla discutiendo. No olvidemos que una cosa es tener un mundial en junio-julio, otra es noviembre-diciembre, una cosa es un horario de mundial tarde-noche y otra es madrugada-mañana. Esto cambia radicalmente las costumbres, ¿sí? Y más allá de un sinnúmero de temas, también te invitan a pensar qué es lo que vas a hacer. No vas a comprar hoy una pantalla de 80 pulgadas para tenerla en tu casa cuando tú vas a ver el 80% del mundial en tu celular a regañadientes de tu jefe y tratando de esconderte para verlo en horas de trabajo. Son temas que van cambiando muchos aspectos, que limitan y condicionan. Y hay otro tema además fundamental de la presentación de Andrés. Los montos de lo que se manejó en las inversiones, esto siempre entre comillas, ¿verdad? Sobre todo con dos mundiales muy criticados como el 2010 y el 2014, a nivel país, en relación a lo que te regresa o te deja, entendiendo que las entradas, y esto lo puede especificar Paul, por ejemplo, las entradas y varios otros ingresos mundial son ingresos FIFA, no ingresos país. Y la otra, que es clave, Qatar, a diferencia del resto, no ha trabajado infraestructura únicamente para mundial. Qatar ha trabajado infraestructura fundamentalmente para que quede para siempre para el país. Y creo que esos son dos temas que marcan una diferencia radical entre una de las cosas y otras. Muchísimas gracias por tu intervención, Patricio, y también me gustaría destacar justo la importancia de poder analizar ya no solo desde una manera cualitativa o solo tal vez con emociones del mundial, sino también poderlo aterrizar a números, como lo acabas de mencionar. Y justo relacionado a esto, me gustaría extenderle una pregunta a Paul Román e igual agradecerle su presencia en este evento. Cuando estábamos desarrollando este boletín, nos surgió también la pregunta de cómo dentro de la gestión deportiva se analiza justo esto del impacto económico del país receptor del mundial. Y en esta circunstancia, en Qatar podría tener la repercusión que tuvieron otros mundiales como Brasil 2014. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por tu pregunta. Gracias igual Andrés por la presentación, los resultados muy interesantes de este estudio. A ver, tomando en cuenta tu pregunta como tal, Jonathan, hay distintos factores, como lo acaba de decir Pato ahorita, que involucran la decisión incluso de un país, primero antes de incluso ser sede, lanzarse a ser un candidato a sede, ¿no? Entonces,
Dentro de estos factores es primordial la capacidad de inversión que vas a tener, pero siempre, obviamente, la última pregunta que se tiene es, bueno, voy a invertir tanto, pero ¿cuánto realmente voy a tener de retorno? ¿Sí? Y ese es un tema bastante debatible y creo que si nos enfocamos solo en ese, creo que nos vamos 2 horas, así de fácil, porque es un tema muy amplio en el que tienes muchísimas aristas en las que realmente hay algunas líneas que dicen, la verdad es que un país nunca tiene un retorno significativo a través de un mundial o a través de unos Juegos Olímpicos incluso, pero hay otra línea que dicen más bien sí te sirve y sí te ayuda económicamente y demás. Personalmente, y como me dices, a través de la gestión deportiva, ¿qué es lo que se busca a través de un evento de esta envergadura? Principalmente, y viendo incluso los resultados que mostraba Andrés, ¿no? Este tema de inversión tan absurda, podríamos decirle, de parte de Qatar con referencia a las otras sedes, el principal motivo de todo esto es porque quieren vender su marca país, ¿sí? Ese es el objetivo final de ser sede de un mundial así, ¿sí? Entonces tú tienes que buscar cómo posicionar tu país, cómo posicionar dentro de la mente del mercado al que quieres apuntar tu marca país para lograr a largo plazo cierta retribución económica que digamos, te cubra un poco la inversión que generaste, ¿sí? Ahora bien, si me preguntan personalmente a mí, este valor, y como lo decía Andrés incluso en su momento, este valor que está invirtiendo Qatar, ¿lo va a poder recuperar en 5 o 10 años? Definitivamente no, ¿sí? Pero porque ellos tienen otro motivo, ¿sí? Es una motivación justamente que le ven como una inversión innata de decir, yo quiero posicionarme como un mercado en potencia, como un país que está creciendo, y pues yo tengo las capacidades y los recursos necesarios para tener toda esta inversión y bueno, pues si es que cubriré una décima parte de eso, pues con eso me contento. ¿Qué pasa en otros países si buscas un poco de ese retorno económico? En el caso de Brasil, por ejemplo, en el caso de Rusia, si buscabas justamente decir, bueno, invertí 10.000 millones, 11.000 millones, 12.000 millones, ¿cuánto realmente voy a tener de retorno? Y inmediatamente no lo tienes, ¿sí? Yo diría, un mes pasado el Mundial no tienes un retorno económico, no tienes un rédito económico fundamental, más allá del impacto que genera todas las visitas de la gente, el consumo, como hemos hablado incluso en la misma sede, pero es un análisis, como hemos dicho, a largo plazo. En 5 o 6 años puede que sí te surte efecto el ser sede, ¿sí? Pero aquí viene otro factor también y dentro de la gestión deportiva, que esto además te sirve incluso para mejorar todo el tema de la infraestructura, ¿sí? Es una, entre comillas, digámoslo así, se suele decir como una excusa que te va a servir mejorar la infraestructura deportiva en tu país, ¿sí? A través de un mundial que sabes que la gente va a estar muy atenta y va a tener una apertura, digamos, mucho más optimista, decir, ok, vamos a invertir tantos millones de dólares en un estadio. Bueno, ¿por qué será? Porque tenemos un mundial, porque tenemos un evento que todo el mundo nos va a mirar. Frente a que simplemente digamos, y comparado un poquito con las preguntas que veo que están haciendo aquí, yo de loco no me voy a mandar a hacer un estadio aquí en Quito de 20 millones de dólares solo porque me gusta, ¿sí? Es diferente decir, ok, me voy a gastar 20, 30, 40 millones de dólares en un estadio, pero ¿por qué? Porque estoy apuntando a ser sede de este mundial. Entonces, ese vínculo de la gestión deportiva es muy importante en el sentido de que sí te permite generar, digamos, un desarrollo en el deporte como tal en tu país, que sí puede, si lo manejas bien, sí puede ser permanente, digamos, o quedarse a largo plazo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de desarrollo también es importante lo que brinda una sede del mundial, ¿sí? Ahora, simplemente para ir terminando, otra vez, el tema de Qatar en sí, ¿qué implica esto frente a las otras sedes? Como digo, es un tema también de posicionamiento principalmente, en el que dices, bueno, yo tengo esta inversión, yo tengo este poder económico, es un país que, bueno, sí, seguramente lo hemos de hablar, seguramente en algunos minutos, pero es un país o es una sede que personalmente todos creo que sabemos no debió haberse sido sede, ¿sí? Desde el punto de vista de las fechas y todo lo que conmueve el ser sede del país. Pero ellos realmente dicen, bueno, no me interesa un poco eso, yo quiero posicionarme, yo quiero gastar en infraestructura que no tengo, en estadios que no tengo, pero todo esto con miras a que toda la gente me regrese a ver, todo el mundo hable de mi país y vean realmente el potencial que tenemos, no solo en la parte económica, sino como decimos, en toda esta infraestructura deportiva que bueno, en estos días lo vamos a ver con los estadios muy interesantes que tienen.
Muchísimas gracias, Paul Román. Y aquí también es donde nosotros vemos la importancia de este análisis de la gestión deportiva, en ese análisis estratégico de cómo se invierten, en qué se debería invertir y también este resultado demasiado importante de que es la búsqueda de potenciar tu marca como país. Y justo en este sentido, me gustaría igual extenderle nuestro agradecimiento a Mauricio Córdoba por estar presente. Y relacionado a esto, también, ¿cómo se consideraría, o personalmente tú, cuál considerarías que será el papel que jugará esta Copa del Mundo, tanto en ámbitos de desarrollo social, humano, medioambiental y sobre todo económico? Que es justo de lo que acabamos de hablar de un poco con Paul. Gracias, Jonathan, por el paso y otra vez un saludo muy especial a Andrés. Felicitarle también porque ha generado una discusión que va a tener muchos matices interesantes, porque ya no solo abordamos desde un enfoque un poco criollo, el que nos gustaba, ¿no es cierto? Con quién juegas, quién es el goleador, etcétera, sino le estamos dando un poco más de profundidad y unos datos duros que tanta falta le hacen a este tipo de análisis. Así que celebro pues, esta iniciativa y agradezco también el espacio y qué bueno que podamos generar algunas discusiones interesantes. A ver, es evidente que se está generando una discusión, ¿no es cierto? La opinión es muy crítica, los medios han sido muy críticos respecto a la gestión que ha habido, pues tanto en el trasfondo de cómo llegó Qatar a ser sede y también todos estos pasos requeridos pues, para llegar al punto de estar a 2 días antes del Mundial, ¿no es cierto? Temas que se han topado a nivel de derechos humanos, a nivel de temas de género, en fin, tantas otras cosas que se han hablado y se han discutido y eso es bueno. O sea, insisto que tener estas discusiones sube un poquito el nivel y nos permite ver un evento deportivo desde una coyuntura mucho más amplia. Como decía Andrés, tengo la suerte de tener como que las cosas muy frescas. Hoy en la mañana arribé acá a Doha y por la tarde tuvimos un espacio con el Comité Supremo de Sostenibilidad y Legado, el Supreme Committee for Delivery and Legacy, acá en Doha. Y hay que ver también, aparte de esta discusión, hay que ver también qué es lo que está realmente pasando y cómo se está proyectando este país, ¿no? Es importante primero retroceder algunos años en el tiempo hasta el 2009, 2010, insisto, sin meternos todavía en detalles que ahorita también están muy de moda por este reciente documental que salió en Netflix, ¿no es cierto? Pero bueno, yo les voy a hablar de la manera más objetiva, con sensaciones que las tengo muy frescas después de una primera jornada acá. Y en 2009 se hizo todo el plan, ¿no es cierto? El plan de sostenibilidad que acompaña al BID, a la propuesta del país como sede. Y se hablaba de realmente un enfoque de liderazgo, ¿no es cierto? A nivel región, a nivel mundo, de sostenibilidad. Yo creo que lo he podido sentir el día de hoy, ¿no es cierto? Por lo que les comentaba. Una iniciativa liderada por una de las ONGs fuertes de acá del país que trabaja de la mano con el comité organizador, que ha llegado a más de 1 millón de personas en todo el mundo con espacios de educación, espacios de formación. Entonces, creo que las estimaciones también que han hecho en este análisis y que están muy bien sustentadas con fuentes secundarias, me parece que habían dicho algo así, 220 mil millones de dólares, se ve y se nota desde que llegas al aeropuerto de Hamad. Es una cosa increíble, ¿no es cierto? Con su propio tren, con una cantidad de gente llegando, servicios, instalaciones, carreteras, en fin, o sea, se puede decir que la inversión se nota y es una inversión no para el 17, 18 de diciembre que termine la Copa del Mundo, sino para una proyección tal vez a 50, 60 años, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, se está trabajando y también desde otros detalles y tal vez para matizar un poco lo que tanto se ha hablado, ¿no es cierto?, a nivel de esto de derechos humanos, y es anecdótico, pero fue una de las primeras
imágenes que vi al momento de llegar, era un grupo de trabajadores, sí, si bien es cierto, estaban trabajando pues ahí en una temperatura que sigue siendo retadora, y me adelanto también a otro de los temas, ¿no es cierto?, que nos lleva a este tipo de discusiones, y es temas como el cambio climático y cómo el fútbol y el deporte tienen esta capacidad de responder. Bueno, pero más allá de eso, se veía pues que hay gente trabajando, y de hecho en todo este día he visto gente de todo el mundo. Se ve realmente una dinamización que a lo mejor solo para el mercado de Qatar tal vez sea desproporcionado, pero con un impacto viendo en todo lo que está generando a nivel de mano de obra en otros países, a nivel de remesas y tal, eh, puede ser súper interesante. Otro de los espacios que se han desarrollado, aparte de la infraestructura deportiva, son todos los espacios educativos. Hoy en este evento que les comparto, y no sé, Andrés, si les podría compartir un par de fotos también para eso, tangibilizar un poco más de este tema. ¿Me confirmas? Si deseas, Mauricio, Y ahorita está habilitado. Si deseas más bien para con la chévere, parte para ir, gráfica pasarlo, de uno. perfecto. Ok, entonces, este es el principal producto de esta estrategia de sostenibilidad que, insisto, se estructuró hace más de 12 años. Un plan muy bien pensado. Hoy tuvo como que su momento de celebración, y como ven, estuvo Gianni Infantino, estuvieron algunos miembros del gobierno de Qatar, y dándole la importancia que tiene este tema, ¿no? Este es el lugar que les comentaba, que también se está desarrollando en Qatar. Este es el Education Park, a pocos metros de uno de los estadios que también va a ser, es el Oxygen Park, está en el Education City, perdón, va a ser una de las sedes también, y hay espacios como estos donde ves muchísimas personas, niños, familias que ya están recibiendo espacios de salud mental, espacios de recreación. Entonces, de ahí también he visto que se va la inversión. Entonces, creo que este análisis requiere tal vez un poquito más de extensión en el tiempo, a ver qué logros van a seguirse dando a lo largo de este evento deportivo. Eh, lo dicho, ¿no? O sea, se ve que el país se está esmerando en una Copa del Mundo de primer nivel, con un posicionamiento, creo que en eso coincidimos. Y también para seguir con los datos, que me parece que es súper valioso toparlos. Yo también les había preparado un par de datos importantes respecto al rol de sostenibilidad que va a tener esta Copa del Mundo. Para que tengan una idea, se tiene previsto que más de 16,000 árboles sean sembrados, distribuidos en los 250,000 metros cuadrados que van a estar alrededor de espacios como este parque o como las canchas. Se está pensando en el uso de reflectores en los estadios que ahorren al menos un tercio de la energía consumida. Este estadio, que va a ser uno de los que más va a dar de qué hablar, es del estadio 974, que ahora entendí por qué se llama 974, es el código, el código numérico de acá, telefónico de Qatar. Está utilizando este tipo de material reciclado. Entonces, no es únicamente un face washing como a veces conocemos, sino yo he podido ver un poquito más de cerca que realmente se le está apostando al trabajo de sostenibilidad, al trabajo a nivel de desarrollo, de una manera mucho más profunda y responsable, ¿no? En la parte que más discusión se ha generado y más polémicas, en la parte de derechos humanos, a mí la sensación que me ha dejado, tal vez es las primeras impresiones que yo me llevo, es que hay una cultura que nos resulta un poquito difícil tal vez de asimilar para los que estamos desde el lado occidental, pero tal vez en ningún momento he visto un tema de discriminación hacia las mujeres. Las mujeres tienen otro rol a nivel de sociedad, y eso es una cuestión de cada uno de los países, pero se ve
espacios de armonía, espacios de respeto, muchísima tolerancia también en esta primera jornada hacia personas de otros países, hacia personas que están llegando. Entonces, creo que es bueno también verlo desde este otro ámbito y viendo que la proyección que tiene este país es a un largo plazo y con el objetivo de realmente ser un referente en la geopolítica, pero también con un sentido de sostenibilidad, que es lo que se nos viene ya en nada, ¿no? Estamos a pocos años de que la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cumplan su plazo, ¿no? Y al menos estamos empezando a hablar de temas como la emisión de carbono, como el número de jóvenes que no están en situaciones productivas, temas de salud mental. Entonces, creo que todos estos esfuerzos y lo que puede generar el fútbol a través de una plataforma global que acapara los medios de comunicación más importantes, los líderes de opinión, los referentes más destacados, a partir de este mundial, y como lo ha dicho el presidente del Comité Supremo de organización del evento, va a marcar un hito en la historia de los eventos deportivos y también en lo que nos viene como sociedad. Entonces, creo que es esa sensación la que tengo en esta primera jornada y realmente muy expectante a que sea una fiesta y que deje muy buenas bases para los eventos deportivos que vengan de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Mauricio. Y justo esta es la parte bonita de poder hablar de fútbol, que podemos analizarlo desde un tema económico, desde temas sociales, justo como lo acabas de mencionar. Existen tantas formas en las cuales el mundial podría afectarnos y también tantas cosas que el mundial nos da de qué hablar. En este sentido, igual, justamente me gustaría preguntarte, Patricio, tal vez cuál sería tu opinión acerca de cómo tú crees que afectaría el impacto del mundial justo en los medios de comunicación, que vemos que hay demasiadas cosas que se pueden hablar del mundial y que seguramente se hablarán. A ver, hay varios impactos, unos positivos, otros negativos, unos de mayor factor de ser previsivos y otros que hay que ir viéndolos, ¿no? Esto, en economía sí que es la lógica más simple de cómo la gente funciona. La lógica más simple y mezquina, además, porque muchas veces tú modelas lo mejor y la expectativa de la gente no te responde. Acá es parecidísimo, en los medios es muy similar, ¿no? Tú puedes tener lo mejor, le brindas lo mejor y deciden irse al negocio de al lado o al medio de al lado, eh, a veces por suerte, por azar. En otras, porque algo no le gustó de ti, no porque lo tuyo sea mal. En los medios pasa lo mismo. No olvidemos ahora que los horarios, vuelvo y repito y regreso a esto porque me parece que este es un tema importantísimo. Los horarios son unos horarios que en nuestro país, vuelvo y repito, y esto será un análisis en base a donde el mundial caiga dependiendo de eso, eh, son horarios de oficina, son horarios de clase, de estudios y de actividades normales. Está claro que seguramente que juegue Ecuador a las 11, así no sea domingo, vas a parar todo y vas a intentar estar mirándole a Ecuador. Está clarísimo eso. Pero seguramente no te vas a detener a ver Australia-Túnez, ¿sí? Seguramente ni caiga fin de semana ni sea a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque no hay suficiente mercado para determinado tipo de partidos y demás. Y esto mismo, que es el reflejo en la gente, en el televidente, en el oyente, en el consumidor, no importa por qué vía, también es lo que tienes que medir como medio. Los medios de comunicación van a diferenciarse unos de otros en la medida del horario y del tipo de partido que tú le presentes a tu mercado. ¿Ok? Lo que está claro es que en época de mundial, tu competencia, ¿sí? Disminuye ostensiblemente, porque tus competencias, llámese de cines, llámese de plataformas, llámese de restaurantes y demás, son tus aliados, a diferencia de otros momentos, ¿sí? Ya no compiten contra ti. No es que una familia, en vez de ir al estadio a ver Aucas Barcelona, prefiere irse a almorzar, ¿sí? Sino que probablemente el pretexto de ir a almorzar es para mirar el Aucas Barcelona, ¿sí? Acá va a ser similar. Y entonces los efectos de ese ida y vuelta van a variar ostensiblemente dependiendo del partido y del horario. Pero vuelvo y repito, entre semana, la mayor parte de horarios son horarios de actividades normales de la gente. Y eso va a repercutir de manera distinta dependiendo del medio
al que tú te refieres. Y van a existir medios que sean ganadores y otros que no tanto, por mucho que hagas apuestas de determinados valores. Después, dependerá un poco del costo-beneficio de todo lo que hiciste o en lo que te embarcaste para esta aventura, ¿sí? Acá podemos coger ejemplos diferentes. Uno es un líder regional que tiene la señal para la mayor parte de la región, que es DirecTV, contra Teleamazonas, que va a tener la señal abierta en el mercado local para nosotros, ¿sí? Son dos temas completamente distintos. Y otro distinto puede ser una radio, ¿sí? Con la apuesta que tú le haces, entendiendo que en la mayor parte de horarios, hasta el que no quiere saber, se va a conectar un rato, te va a escuchar y va a intentar saber qué es lo que está pasando en el resto de, ¿no? Y esto va a funcionar así. Entonces, va a depender de muchos factores, pero los medios normalmente encuentran vías para hacerlo que si no tuvieses el financiamiento adecuado, no te embarcarías a hacer. Eso también siempre hay que invitarlos a ver. Acá hay una diferencia sustancial del mercado de quienes consumen tu producto y del mercado de la gente que en cambio financia tu producto. Eso pasa en los medios. Más allá de los ratings y más allá de todas las cosas. La característica o la conformación de ese mercado es una y del que apuesta por ti es una distinta. ¿Sí? No necesariamente lo uno va en relación a lo otro. Tú puedes ser el medio más visto, más escuchado, más leído, y puedes tener una situación completamente diferente financiera y económica que un medio que tiene menos seguidores, menos oyentes, menos televidentes, menos lectores, porque ese otro medio responde a otro tipo de estatus, de relación, de situación o de momento, y puedes tener una mejor retribución o regreso a tu inversión. Hay muchos factores que van ahí, pero claro, lo único que sí es un factor constante es que el mundial mueve muchísimas cosas, sacude el mercado y si tú lo sabes aprovechar, te quedan réditos y beneficios. Muchísimas gracias, Patricio. Y justo relacionando esto que dijiste al final de que el mundial a la final va a ser algo que puede mover muchas cosas. Y ahora poniéndonos un poco idealistas, nos gustaría hacerle una pequeña pregunta a Paul. Tal vez se podría pensar en la gestión de un mundial para el Ecuador y de ser así, tal vez qué se necesitaría o qué efecto podría tener en, en la industria del fútbol y en otras industrias relacionadas, sabiendo que ahora que, bueno, no gestionamos ningún mundial, aún sabemos que va a tener un efecto tal vez positivo o negativo en nuestra economía. A ver, es una pregunta un poquito compleja, digamos, porque, bueno, tenemos dos aristas, ¿no? Tenemos el enfoque optimista, en el que yo diría, pues, totalmente nos vamos con el Mundial a tope y lo organizamos y de lujo todo, pero también la parte más realista es que nosotros como país, para empezar, no estamos en la capacidad económica de lanzarnos a un Mundial por nuestra cuenta. Vendría a ser un debate diferente si lo metemos a otros países, quizás, ¿sí? Como alguna vez incluso se habló, un tema ya más político, incluso que se embarró un poquito, de meterle, bueno, a otros países como para lanzarnos al Mundial. Pero, a ver, realmente, y por eso les digo, desde el punto de vista realista, sí se es complicado para nosotros ser sede, porque hay diferentes factores, como lo decíamos, ¿no? Y principalmente, incluso para querer lanzarnos como sede, como candidatos a ser sede, ya de por sí se considera un proyecto, como bien decía Mauri en su momento, no solo para el Mundial, sino tienes que comprobar un proyecto de sostenibilidad a futuro, ¿sí? En otras palabras, decir, bueno, está chévere lo que vas a hacer para el Mundial, pero ¿y eso de qué te va a servir después? ¿Sí? Entonces ahí viene el problema que nosotros tendríamos, porque para empezar nuestra infraestructura es bastante antigua, digámoslo así, entonces deberíamos tener una inversión enfocada en eso, muy importante, ¿sí? Y además, otro factor importantísimo es toda la infraestructura o la parte pública, ¿sí? Todo el tema de las obras públicas en sí, de conectividad entre ciudades, aeropuertos, puertos y demás. Entonces, implica una inversión muy grande, ¿sí? Que para nuestra realidad realmente no sería muy beneficiosa con estas miras de hacerlo mucho más sustentable. No lo vamos a poder hacer así. Más bien nos vamos a meter en un lío, digamos, o en un hueco en el que va a ser mucho más complicado salir después. Ahora bien, ¿sí? Como les decía hace unos minutos, el ser sede o el ser candidato a ser sede de un evento de esta magnitud, lo que sí te presta es un poco más de apertura, ¿sí? En la percepción pública
de poder invertir en diferentes aristas dentro de la infraestructura, ya sea deportiva o de la parte pública, ¿sí? Entonces, quién sabe incluso que sea, digamos, un proyecto a largo plazo y decir, bueno, vamos por partes, ¿sí? Y eso es lo que hacen muchos países, incluso que están con miras hacia el futuro de llegar a un evento mundial, es de empezar con eventos un poquito más pequeños, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, en otros países empiezan con el tema de los panamericanos, el tema de los bolivarianos incluso, y va subiendo un poquito de nivel a decir, ok, vamos poco a poco, vamos preparándonos para una vez listos, digamos, con todo el tema ya de la infraestructura y demás, nos lanzamos a hacer una inversión de esta magnitud, ¿sí? Como te digo, realísticamente, aquí sería muy complicado hacerlo por nuestra cuenta. Y aparte que, y eso me permito remitirme a lo que decía Pato al principio, incluso que se me pasó decirles también, que es sobre todo qué retorno tienes directamente el Mundial como país sede. ¿Sí? Ya hablamos del tema del turismo, hablamos del todo el tema del consumo que se genera en el mes del Mundial, pero como parte directa de ser sede, tú como organizador, lo único que te llevas es la parte del ticketing, la parte de las entradas. ¿Sí? Eso es lo único que recuperas tú inmediatamente. Todo el tema de derechos televisivos, todo el tema de derechos comerciales, eso se lo lleva FIFA, ¿sí? Y es parte, digamos, de la negociación como tal. Entonces, para nosotros, repito, sí vendría a ser muy complicado, digamos, lanzarnos por nuestra cuenta, ¿sí? Sin ir muy lejos, tenemos la Copa América que se viene en algunos años. Hasta eso tendríamos complicaciones, sobre todo en el tema de la estructura deportiva, ¿sí? Pero como digo, quién sabe, por ahí podemos lanzarnos un proyecto a largo plazo, pero lo ideal sería hacerlo poco a poco, ¿sí? Ir enfocándonos en eventos más pequeños, pero regionales, que te permite ir creciendo el tema de infraestructura, sobre todo para apuntar más alto en unos, ¿qué será?, 20 años, ¿sí? Esa sería un poco la noción de cómo llegarías a ese punto, ¿no? Y luego, simplemente para terminar, como hablamos, ¿no? El tema de la inversión es una piedra, digamos, muy fuerte que hay que saberla llevar, pero a la vez, si lo manejas bien y como hablaron anteriormente los otros panelistas, si lo llevas muy bien el manejo presupuestario, sobre todo de este clase de eventos, de que vas a tener un rédito después dentro de tu propio país, como un desarrollo incluso social, es indudable. O sea, eso es totalmente indudable que sí se lo puede lograr a través de una buena gestión. Muchísimas gracias, Paul. Y sí es importante justo esto de ir planificando poco a poco. Tal vez sí sería muy soñador pensar en lanzarnos a un mundial, sabiendo cómo podemos invertir tanto en infraestructura, en la formación de nuevos talentos. Y relacionado a esto, me gustaría hacerte una última pregunta, Mauricio. Tal vez considerando que nosotros podríamos invertir en la formación de nuevos talentos, ¿tú crees que esta sería la clave para poder mejorar nuestro nivel competitivo a nivel de selección ecuatoriana de fútbol? Y tal vez, ¿qué se debería hacer para poder formar de mejor manera a estos jugadores y también para poder ser un poco más competitivo relacionado a otras selecciones? Gracias, Jonathan. No quería dejar pasar por alto un par de preguntas que se habían generado de los asistentes. Marcelo Borja se refería a si es que se sabe de alguna iniciativa en el marco de todo el plan de legado y sostenibilidad que busque algún tipo de compensación por dejar el petróleo bajo tierra. La verdad no lo he escuchado y más bien todo lo contrario, el petróleo, principalmente la producción de gas licuado, es son los pilares de la economía, todo lo que se está generando acá. Algo parecido nos ocurre a nosotros en el trabajo que hacemos con la Fundación Confudela. Nosotros somos la ONG referente acá en el país en el uso de deporte social y tenemos un proyecto que es maravilloso, es un proyecto que está llegando a más de 3.000 niños, niñas, adolescentes en 20 comunidades y 6 provincias con espacios preciosos. Tuve recién la suerte de estar en una comunidad metida en la provincia del Coca y nosotros también hemos tenido tal vez de otros cooperantes, de otras personas, hemos tenido a veces la crítica de por qué estás de la mano con la extracción
y este tipo de empresas. Pero finalmente, en el caso de Ecuador, ahorita voy a centrar mucho más, el petróleo, por ejemplo, es quien está pagando maestros, que está pagando salud, está pagando educación, servicios sociales y demás cosas. Entonces, algo parecido ocurre acá en Qatar. Creo que la discusión en esta pregunta y en toda la parte de sostenibilidad tiene que ir hacia otro lado, hacia cómo se genera una verdadera sensibilización e incidencia en las personas para empezar a utilizar otro tipo de energías, ¿no es cierto? La famosa huella de carbono que mencionaba en mi alocución anterior, ¿no es cierto? Se calcula que, por ejemplo, viajes aéreos internacionales tienen una huella de carbono de algo así como 130 gramos por persona, lo cual es una locura. Entonces, creo que va un poco por ahí hacia dónde deberían generarse respuestas, porque es algo que está ocurriendo. Por supuesto que el consumo y la explotación que estamos teniendo de este tipo de recursos está teniendo un efecto, pero hay que ver también por el otro lado. Nosotros como usuarios de diferentes tipos de recursos, de bienes, cómo estamos generando un cambio. Me parece que este tipo de recursos, en la medida en que se destinen a temas, tal vez no tanto suntuarios, pero sí de acceso básico a servicios, creo que pueden ser de alguna manera justificables. Doménica Cando también nos hablaba respecto a lo ocurrido en Qatar por las violaciones de los derechos humanos y en qué forma han impactado económicamente, evidentemente a nivel de reputación. Creo que se generó una percepción que, bueno, va a seguirse construyendo a lo largo de los próximos 30 días, donde va a estar centrada la atención de todo el mundo, pero creo que también habrán aspectos, partiendo por lo de los estadios y estas joyas, no solo joyas arquitectónicas, sino también de ingeniería y también de la sostenibilidad, creo que podrían de alguna manera capear este impacto que se ha visto. A nivel de derechos humanos, yo el día de hoy tal vez sea como que un análisis muy corto, pero a nivel, por ejemplo, de trabajadores, de nivel de mujeres, que han sido por donde más han caído las críticas hacia Qatar, no he podido verlo. Más bien he visto una economía muy dinámica con personas no únicamente de acá de la región del Golfo Pérsico y Medio Oriente, sino he visto, por ejemplo, personas del Asia, he visto muchas personas latinas. Entonces, de ese lado también cómo analizarlo. O sea, no he visto una precarización. A lo mejor tal vez ya es a las vísperas del Mundial, y seguramente como en otros grandes proyectos habrán habido casos, ¿no es cierto?, de violación de derechos humanos. Entonces, es un tema para seguirlo analizando, para seguir viendo los medios de comunicación, y acá Pato ya lo ha comentado, tienen un rol trascendental, y creo que el deber de ser objetivos y el deber de realmente ir mostrando estas otras caras de una manera realista, de una manera positiva y constructiva, creo que también es un desafío, porque lo fácil será irse siempre a la parte un poquito polémica, que va a pasar, por ejemplo, temas de personas LGTBI, personas que tengan un tipo de posición contraria ¿cierto?, a lo de la organización. Habrá que irlo viendo. Entonces, es un ejercicio que va a tomar un poquito más de tiempo. De tu otra pregunta respecto a cuál es esta receta, cuál sería mi lectura de cómo mejorar un poquito el nivel competitivo de nuestra selección. Yo creo que libra por libra y a nivel de un talento innato, creo que nuestros jugadores, nuestra selección está, me atrevería a decir, por encima del umbral de muchas de las selecciones. ¿Cuál es la diferencia? Un tema que nosotros igual lo manejamos muchísimo son estas habilidades o competencias blandas, ¿no es cierto? Esto que te marca la diferencia cuando tienes una igualdad contra persona a nivel, llamémoslo así, técnico. Entonces creo que por ese lado habrá mucho que trabajar en la parte psicoemocional, en la parte psicológica, en la parte de estas habilidades para la vida, es decir, que logre realmente una cohesión a nivel de comunicación, que es una habilidad que también nosotros la trabajamos con niños, adolescentes en otras canchas, pero evidentemente tiene que ser extrapolable a lo que va a pasar en la selección. Tenemos como trabajo en equipo,
el desarrollo de la autoestima de los jugadores que ha crecido enormemente, enormemente ha crecido y hoy al momento de escuchar a uno de nuestros seleccionados, ya ves otro tipo de respuestas, ya ves otro tipo de enfoque que tienen a sus carreras profesionales. Entonces, yo creo que va por ese lado. La parte actitudinal se sigue moldeando desde 2001 con Bolillo y es algo que nos llena de orgullo y estaremos como que muy expectantes y con la seguridad de que podrá ser el resultado que fuera, pero sabemos que la selección está en otro nivel, está en otro momento de la historia, pero si algo podría yo recomendar tal vez a quienes están detrás del manejo técnico de la selección es seguir apuntalando este tipo de procesos en toda lo que es la esfera psicoemocional de la persona, centrarse mucho en la persona porque no son únicamente maquinitas que salen en álbumes y que salen en espacios publicitarios, sino son personas que a lo mejor están 3, 4 meses sin ver su familia, están en otros casos con la impotencia de hacer algo por el país y no lo pueden, en fin, creo que por ese lado es donde quienes están empujando para que la selección llegue a un sitial diferente pueden hacer también cosas que garanticen un resultado también en la parte deportiva. Muchísimas gracias, Mauricio, y me gustaría extender un último agradecimiento por su tiempo, tanto a Mauricio, Patricio, Paul, por haber estado aquí y poder compartir todo lo que ustedes saben con nosotros. Finalmente, me gustaría cederle la palabra a Andrés Rodríguez, quien nos dará unas palabras finales y cerrar el evento. Muchas gracias a todos. Chévere, yo muchísimas gracias. Bueno, ya quitando un poco la formalidad, aquí sí entro en hablar de fútbol y vamos a comenzar en el mismo orden, ¿no es cierto, Pato? Yo ahí te digo, yo quiero que quede grabado, literal, hasta dónde llega Ecuador. De cuál es la predicción ya futbolera de sentir, la emocional, y demás, porque ¿quién no está emocionado? O sea, ¿quién no está esperando ya que sea el domingo, ¿no es cierto? Entonces, más bien igual agradecerles, pero cerremos con un poquito hablando de fútbol, ya que a todos nos gusta, y vamos contigo, Pato. A ver, si uno es muy frío, además recordando lo que decía Mauricio, ¿no? Este es un equipo con algunas capacidades y con algunas carencias. Esto me parece que también hay que dejarlo en claro. Qatar es una parada técnica de un horizonte para el cual este equipo estaba formado, que era a partir del 2024-2026. Entonces, si uno es muy frío, vuelvo y repito, si no nos invade esta pasión de ser ecuatorianos, de creer que sean campeones del mundo y demás, el llegar a octavos de final debería ser el techo natural de este equipo. ¿Ok? Después, uno siempre aspira al mejor mundial y que aunque sea cuartos. Pero después hay una realidad. Así como tienen varias bondades, estos muchachos tienen un gravísimo problema. Tenemos poca experiencia y no sabemos cómo vamos a reaccionar en un escenario muy intimidante que es un mundial. Y esto lo hablo desde todas las ópticas. Entonces, a lo mejor nos quedamos en la primera etapa. Después hay que pensarlo bien, las razones, los porqués, y nosotros los latinos somos expertos en buscarle la quinta pata al gato, entonces hablaremos de los manejadores de jugadores, del técnico, de esto y del otro. Pero ahí debería estar Ecuador. O sea, si todo es normal, común, corriente, esos octavos de final están al alcance nuestro. O sea, yo soy un convencido de que podríamos llegar ahí. Después nada más déjame, Andrés, uniendo a este nivel de pronóstico que nos llevas, contestar 3 temas rapidísimos de los que nos preguntaron y quedaron en el aire. El primero, ¿a cuánto llevaría la evaluación de la selección ecuatoriana? Seguramente si todo va como hasta ahora, la elevación sería enorme. ¿Por qué? Porque de los 30 millones que tú presentaste en el cuadro, que vale Moisés, solo el niño Moy, él está a punto de negociarse en 85. Entonces, trépale 50 y obviamente toda la selección, todo el valor global, solo cogiendo un ejemplo, va a subir, ¿no? Esa como una respuesta. La otra, coincido con lo que dice Paul, más allá de los objetivos medianos, el jueves de la semana anterior el presidente de la FEB habló con nosotros y dijo que Ecuador no puede hacer la Copa de América. Sí, solo no lo puede hacer. Entonces acá te quedan 2 caminos. Lo que la pregunta decía, unirnos con Colombia, con Perú, esto y el otro, con los bemoles que tiene, ¿no? Una economía dolarizada en función de otras dos que van devaluando todo el tiempo y que van buscando un nivel de competitividad para su producción interna completamente distinto. Entonces hablamos
de medir dos cosas completamente diferentes llegado el punto. ¿Quién carga con qué y con cómo? Esas son las respuestas que difícilmente a nivel regional se pueden responder. Una cosa distinta es ser la México de Canadá y Estados Unidos en la próxima Copa del Mundo, donde yo te pongo para 10 partidos, 3 escenarios y lo único que quiero es que aparezca mi nombre porque el Azteca tiene que seguir siendo el estadio donde más finales o más Copas del Mundo o partidos de Copa del Mundo se ha jugado. Son distintas cosas que se persiguen. Entonces, eso sí puede ocurrir. Y la última, me preguntaban ahí, ¿qué pasa con los números, las estadísticas? Esto hace que en algún momento se le quite esto de la exagerada previsión o probabilidad de saber un hecho, la emoción al deporte, y la respuesta es no. Imagínense ustedes si la gente de números supiésemos con una bolita de cristal lo que va a suceder y pudiésemos apostar a eso, no estaríamos aquí, ¿no? Seguramente seríamos dueños de Qatar, como en efecto ocurre, pero no es así. Entonces, por mucho que uno juegue, lo que decía Mauricio es real. Son personas de carne y hueso las que están en una cancha, las que juegan, las que tienen limitaciones y accidentes, que no sabes cómo vas a reaccionar en un buen día o en un mal día. Por eso el deporte está supeditado a la sorpresa. Y a esa sorpresa le apostamos todas las semanas en nuestros clubes, como le apostamos a nuestra selección en el Mundial. Chévere, Pato, muchísimas gracias. Pero te costó decir octavos, ¿no? Te costó ahí. Paul, cuéntame, cuál es tu, digamos, tu análisis como tal? ¿Hasta dónde llega Ecuador en este mundial? Chévere, chévere, Andrés. Bueno, simplemente, igual, tomando la palabra de Pato, me permito contestar simplemente una preguntita que estaba aquí en el aire que quedó, que me preguntaban el tema de las inversiones. ¿Cuánto es la inversión necesaria para llevar a cabo un mundial en nuestro medio? Y la verdad es que no podemos definirlo algo porque es importante decir, para un evento de esta magnitud, nosotros no es que ponemos el presupuesto que tenemos para hacer esto, es simplemente cómo podemos llegar a cumplir las exigencias que nos pone el organizador, ¿sí? Entonces, es muy complicado, y volviendo a lo que decía Pato y la pregunta también que nos hacían ahí, sí o sí deberíamos aliarnos con un país vecino, con uno o dos, incluso tomando la palabra igual, incluso para la Copa América y para estos eventos masivos aún más, ¿sí? Es un tema de que es una inversión gigantesca, no de llegar al nivel de Qatar, porque eso ni Estados Unidos lo va a hacer, ni en el 2030, ni mucho menos, pero sí es de algo muy importante que hay que tomar en cuenta que se debe aliar con el resto, ¿no? Y bueno, pues ya terminado con el tema del pronóstico, yo te diría, a ver, igual, incluso ya desde un punto de vista puesta la camiseta, yo digo hasta cuartos de final, si es que todos se alinean, los astros se alinean, todo parte de la mejor manera, yo creo que incluso hasta cuartos podríamos llegar. Pero igual, tenemos dos problemas fundamentales, que es, como bien decía Pato, la falta de experiencia que nos puede jugar en contra, y algo que incluso me preocupa aún más, que es la falta de gol. Con eso estamos, pero al otro lado. Si es que Kevin Rodríguez nos sorprende a todos, pues que nos sorprenda y pues yo creo que podemos llegar lejos, pero yo creo que pasamos de grupo. Ese es mi pronóstico como tal. Pero el tema de experiencia a la final es algo también subjetivo, porque en cambio puede ser que el hambre que tienen por lograrlo les genere ese quitar, el no perder nada, pero ya con toda la pasión, ¿no? Porque sabemos que un estadio de 50,000 personas, el primer error y de repente todas las cámaras y todo lo que no han vivido en su vida puede jugar más negativo que positivamente, ¿no? Mauricio, jugador de fútbol también, así que ahí háblame ya no tan formal, háblame deportivamente hacia dónde va Ecuador. Ya, Segundo. no, antes de lanzarme un poquito ahí al imaginarme cómo va a ser esta primera etapa, yo creo que el hecho de estar acá en el Mundial, y les hablo de una anécdota hoy en la mañana, en la tarde con un colega de Colombia, y no saben la pena, o sea, la frustración que ellos tienen en no estar acá. O sea, creo que lo primero es ya ver como un logro estar en este grupo tan selecto y en este Mundial tan especial. Eh, solo un último tema de lo que significa una reputación, lo que va a significar después del sábado el estar en los ojos de todo el mundo, y hacer un buen papel. Entonces, creo que de partida ya está el trabajo hecho. En esta primera etapa me preocupa muchísimo la falta de gol. En primer lugar, yo creo que vamos a tener al menos dos 0-0s, y no sé si es que a Senegal o a Países Bajos vamos a ir a vamos a llegar a los puntos necesarios para una segunda ronda. No me veo todavía en cuartos por
poco las ganas y la falta de experiencia que tienen muchos de estos chicos. Pero sí, me debería decir que vamos a estar ahí en unos octavos de final y si es que llegamos a este partido 7 como dicen los mexicanos que tanto lo vienen peleando, sí, es también procesos de años, ¿no? Creo que hay que ser también muy coherente con los niveles, o sea, y los montos de inversión, y eso sí juega, o sea, en el fútbol ya profesional, el que tengas otro tipo de incentivos, otro tipo de premios, otro tipo de procesos de acompañamiento, creo que sí tiene, tú creo que lo habías expuesto en una de las láminas, entonces nos encantaría ser ya el David que le va a retar a varios Goliaths, a los equipos europeos a nivel de organización, lo que tienen es formidable, el mismo Qatar, o sea, los petrodólares que se van a mover para que ese equipo logre los resultados va a ser inimaginable, ¿no? Entonces, creo que son también situaciones que juegan, o sea, son parte del juego, pero Ecuador está en un proceso y yo creo que nos vamos a llevar esos octavos de final bien peleados. Creo que va a ser un mundial parecido al de Alemania. Gracias, Mauricio. Sí, pues, o sea, a la final esperamos que todos estamos convencidos de que si todo se alinea por fútbol, creo que sí podemos estar llegando a octavos de final, ¿no? Agradecerte, Pato, agradecerte, Paul, agradecerte, Mauricio, su casa. Como les mencioné al inicio, este es un salido un poco de la parte formal, estructural de un sector o de una actividad en específico económica, pero creo que ha sido muy rico para los estudiantes que nos acompañan, para la gente que nos está observando, poder hablar desde un punto más serio, más formal y de igual manera ver diferentes aristas, la parte de medios, la parte de desarrollo, la parte de gestión, que es indispensable, porque al final si nosotros como país solamente nos quedamos en el fútbol, creo que seguimos minimizando lo que genera esta industria a nivel de ventas, a nivel de gestión, a nivel de profesionalismo. Que es una pena, Roberto me escribe diciendo que ya no pudo conectarse, pero teníamos preguntas de los procesos de clubes, que al final todos sabemos de cuánta inversión se genera y cuánto rédito está dando ahorita un proceso empresarial deportivo como el Independiente del Valle en esta selección. Agradecerles a los tres, agradecerte, Jonathan, por la moderación, agradecer a Esteban Rivadeneira igual por el apoyo dentro de Oicodata, agradecer a la facultad por la transmisión. Invitarles, como les mencioné, a seguir las redes sociales de Oeconomics, consultora económica de la Facultad de Economía para poder obtener el boletín o directamente a gerencia@economics.com.c y invitarles que cada semestre de clases universitarias generamos el boletín Oicodata y seguiremos seguro pues compartiendo con la empresa privada, con los actores que nos dan una visión bastante más empírica y no solamente teórica, que es el objetivo central. Agradecerles a todos y creo que con eso dejamos cerradas, iniciamos el Mundial y toda la buena vibra y energía a la selección ecuatoriana desde el día domingo. Un abrazo a todos y una buena tarde. Chévere, muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao, Paul. Chao, Mauricio. Chao, 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 Pato. Andrés. Chao, Paul. Muchas gracias. Chao, Una buena Mauricio. tarde. Gracias, Chao, cuídense. Pato. Chao, Paul. Todos, gracias, Andrés. Un abracito. Chao. Chao, chao, Mau.